amigos que nos acompañan. Queremos saludarlos el día de hoy y darles la bienvenida a este segundo capítulo del ciclo del conversatorio Tensiones, Avances y Retos en la Crianza Contemporánea, organizado por el Centro UC de la Familia, el cual tiene como propósito principal examinar e identificar aquellos modelos de crianza que respondan de manera armónica y oportuna a los diversos requerimientos de la niñez actual. En el capítulo de hoy analizaremos un tema muy interesante que hemos titulado Acompañar las emociones, regulación emocional y desarrollo infantil temprano. Y para desarrollar este tema tan interesante, vamos a presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Daniela Aldoney, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster y doctora en desarrollo humano de la Universidad de Maryland, College Park. Actualmente es investigadora docente del Instituto de Bienestar Socioemocional en la Universidad del Desarrollo y directora del Laboratorio Familia, Adolescencia, Infancia de la misma universidad. Las áreas de investigación de Daniela se han centrado en la relación madre-padre-hijo durante el periodo preescolar, focalizándose en comprender el desarrollo de competencias emocionales, funciones ejecutivas y lenguaje en niños de entornos vulnerables y cómo padres y madres pueden promover el desarrollo óptimo de estos niños y niñas. Bienvenida, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá y ojalá sea una conversación interesante y deje cosas para pensar y aprender a los que están viéndonos. Va a ser sin duda lo que probablemente también habíamos estado conversando contigo previamente, un tema que interesa transversalmente, ¿no?, a todas las familias. Y previo al inicio de nuestra conversación, les vamos a recordar a todos los que están conectados que este ciclo cuenta con una certificación académica cuyo registro se puede realizar mediante el llenado de un formulario que aparecerá durante el transcurso de esta transmisión. Y entonces ahora vamos a conversar. Nuestra invitada amablemente también nos ha querido compartir sus investigaciones a partir de una presentación que va a aparecer junto con nuestra conversación. Entonces, ahí Daniela ya ha comenzado a compartir su pantalla y ¿Sí? ¿Está bien? Daniela, ahí se ve perfecto. Así que todo tuyo el micrófono para que nos introduzcas en este tema y después podamos quizás hacer algunas preguntas al hilo de lo que nos vas a contar. Por supuesto, traje una presentación como para ir organizando el relato más que nada y darles un poco de una visión general primero de qué viene, así pueden saber en qué estar más atentos, que les interesa más. Primero voy a hacer una breve definición de a qué le llamamos regulación emocional, de dónde viene, ¿verdad? Otro punto que creo que es importante que vamos a ver tal vez no tan en detalle, pero también para que ustedes puedan identificar dónde están sus motivaciones más relevantes en este momento, porque va cambiando mucho en el desarrollo. Entonces, entender un poco cuáles son los hitos del desarrollo según las edades. Poder entender también qué diferencia los niños, porque no todos los niños se regulan igual, no todos los niños están en un proceso de desarrollo similar, y cuáles cosas podemos tomar atención para ir entendiendo a nuestro hijo o hija o al niño que estamos trabajando. Luego me enfoqué en el rol de los padres, pero los padres como cuidadores principales. Entonces también se amplía a las personas que están cerca de los niños y pueden ser una persona significativa para ellos. Luego traje algunas estrategias prácticas también y después un cierre para que nos quedemos con las ideas principales. Partiendo por la definición, de una manera muy general, pero es como para que tengamos todos la misma idea. Aquí puse estos tres como cuadrados que son concéntricos y en el centro está la autorregulación porque viene de ideas más grandes, ¿verdad? Eso es como un subconjunto de habilidades que vienen de esta gran familia que son habilidades socioemocionales y que también hemos escuchado mucho en los últimos tiempos de los currículums socioemocionales, la necesidad de trabajar en la socioemocional. Entonces la regulación emocional es un aspecto de esto. So, cuando hablamos de las habilidades socioemocionales en general, hablamos de este conjunto de herramientas, sean tanto cognitivas como afectivas,
que permiten sentir y mostrar empatía hacia los demás, pero además establecer relaciones positivas con otros, poder tomar decisiones en estas relaciones, como por ejemplo en los conflictos, cómo resolverlos, y poder alcanzar metas. O sea, tenemos un ideal de cómo funcionamos con otros, ¿ya? Dentro de habilidades emocionales, que se pueden imaginar entonces lo grande que son y todo lo que aborda, tenemos la autorregulación, que es un aspecto de las habilidades socioemocionales. Y la autorregulación se refiere a la habilidad que tenemos de manejar nuestro comportamiento, pero también nuestras emociones y la atención de manera voluntaria y adaptativa, o sea, por el fin, también por una meta. ¿Ya? Entonces, en la autorregulación vienen todas estas capacidades regulatorias, como por ejemplo de seguir indicaciones, de cuando queremos cambiar hábitos, de poder aguantar ciertas situaciones que queremos hacer una cosa, pero sabemos que es mejor hacer otra, que tiene que ver con la planificación, etc. Y dentro de esas autorregulación hay un aspecto que hemos quizá denominado más emocional, que es la regulación emocional, y otro que es más cognitivo. El cognitivo es lo que conocemos como funciones ejecutivas, que tal vez en otro capítulo podemos ahondar en eso, pero el aspecto cuando ya se habla más de capacidades de regulación emocional es cuando hablamos de la capacidad de experimentar, pero de regular y de expresar las emociones. O sea, tiene esas tres cosas de una manera que sea social y culturalmente adecuada, porque lo que tal vez está bien regulado en este contexto no es tan aceptado en otros contextos. Por eso es importante que pensemos en nuestros contextos, en nuestras aulas, en nuestras familias, en nuestros hijos, porque eso también habla de cuán exitosa o no exitosa puede ser esta regulación emocional, esta manera de cómo experimentamos, regulamos y expresamos las emociones. ¿Por qué son importantes las habilidades regulatorias en general? Bueno, se han hecho varios estudios en distintas poblaciones y que en realidad muestran de que cuando estas habilidades regulatorias están bien desarrolladas, se pueden experimentar de manera adecuada según la edad, y sobre todo en los primeros años, conllevan una trayectoria de vida más adaptativa al contexto. ¿Ya? Entonces, se habla de que las personas que tienen estas mejores habilidades regulatorias también tienen mejores habilidades sociales porque las ponen en práctica cuando están con otros, están más listos para aprender en el colegio, por eso también en los colegios esto es tan importante incluirlo en los currículum. Y esto es importante porque también es visto por otros. O sea, los profesores en general dicen que los niños que llegan al colegio con mejores habilidades regulatorias en general les va mejor también en el aula y en el patio, dos cosas importantes. Además, les va mejor, como están más listos para aprender y tienen menos interferencia en este proceso de aprendizaje, les va mejor después cuando hay pruebas estandarizadas. Entonces, estos estudios internacionales que van evaluando cómo les va en matemáticas, lenguaje, se relaciona con que estos niños también tienen mejores habilidades regulatorias. Tiene que ver con la teoría de la mente, que la teoría de la mente suena como un poco más académico, pero es esta capacidad de poder entender que los otros son distintos a mí y tienen información distinta, tienen pensamientos distintos, tienen otro punto de vista y que es la base para la empatía, ¿verdad? Y en general también cuando ya se sigue a estos niños por mucho tiempo, se ve que con la adultez tienen mejores indicadores en salud, menores índices delictuales, menos índices de divorcio, porque han podido tomar estas buenas decisiones durante la vida y estas trayectorias las acompañan en decisiones más exitosas o más adaptativas para su entorno. ¿Cómo se desarrolla esta capacidad de autorregulación? Porque acuérdense que la regulación emocional es una parte de la autorregulación, ¿ya? Se desarrolla a través del tiempo. Y partimos acá, imagínense que este rectángulo grande es nuestro ciclo vital, ¿ya? Entonces, si nos vemos a la izquierda, vemos que está escrito heterorregulación, ¿verdad? Y que hay un espacio verde, este triángulo que sigue hacia el lado, donde ocupa casi todo el espacio del ancho de este rectángulo. ¿Y eso qué quiere decir? Que en los primeros años de vida, que corresponde a este lado más izquierdo, es como el nacimiento hacia la vida, dependemos mucho de la regulación de otros. ¿Ya? Nuestras capacidades de autorregulación son muy incipientes cuando nacemos y se van construyendo y se van co-construyendo con otros. ¿Ya? Entonces, cuando un niño muy pequeño, sus capacidades regulatorias son muy básicas, muy rudimentarias y lo que hace es corregularse con un otro. ¿Ya? Por eso le hablamos de heterorregulación. Y esa necesidad de un otro para regularnos se va disminuyendo a través del proceso de desarrollo. Cada vez tenemos datos que lo muestran más tarde, ¿ya? Ahora sabemos que los adolescentes todavía están en un proceso donde necesitan mucha heterorregulación y que nuestro cerebro además se sigue desarrollando en aspectos que hablan de las capacidades autorregulatorias hasta ya entrada la adolescencia y la adultez joven. Y esto lleva hacia un modelo más bien como teórico donde la heterorregulación es mínima. En realidad siempre vamos a necesitar
a otros para regularnos, pero nuestras capacidades para hacerlo de manera autónoma van aumentando, se van robusteciendo, se van complejizando de manera que podamos usar al otro, no seamos tan dependientes del otro para regularnos, ¿ya? Y esto Daniela, va no, a través... Sí, por y, favor. y esta línea nunca vuelve atrás, o sea, en definitiva es un avance lineal que no, después no se ve afectado por otro tipo de, Sí, quizás, este es el desarrollo normativo esperado sin ningún evento importante. Si ok, hubiesen eventos críticos en, en tu trayectoria, tú sí esperarías que hubiese, no fuera tan lineal este desarrollo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también cuando hablamos de trayectorias, por ejemplo, si un niño tiene un evento vital o un contexto que es muy poco favorecedor para su desarrollo de la autorregulación, no va a ser tan lineal, sino que van a haber trayectorias que llamamos desadaptativas o incluso en algún momento patológicas, ¿verdad? Donde se muestran estos problemas de regulación importantes y además después cuando trabajamos en temas más de psicopatología, vemos que una cosa que al parecer es transdiagnóstica, que atraviesa muchos tipos de psicopatología, está a la base de estas bajas capacidades de regulación, ¿ya? Entonces esto es lo esperable, esto es lo que si todo va bien, así resulta, ¿verdad? Y hay diferencias individuales, hay altos y bajos, pero esto es el desarrollo normativo, ¿ya? Esto es ujú, lo que esperaríamos que sucediera, ¿sí? Entonces podemos ver ahora cómo se da el desarrollo, qué cosas se van sucediendo en los primeros años de vida que van permitiendo que este desarrollo siga el camino esperado, ¿ya? Voy a detenerme en algunas nomás porque no es una clase de desarrollo infantil, pero creo que es importante para que podamos posicionarnos de que, por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos un niño de 2 años, 2 a 3 años, vemos acá, por ejemplo, en esta figura que empieza el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? El control inhibitorio es la capacidad de postergar una conducta que es dominante en ese momento por otra que es más conveniente. Por ejemplo, muy fácil, cuando el niño en vez de gritar en el aula levanta la mano. Yo quiero decir la respuesta, pero antes de gritar paro mi conducta dominante en ese momento, que es decir la respuesta, y hago otra que es más adecuada en ese momento, que es levantar la mano. Entonces, todo lo que tenga que ver con esperar turnos, por ejemplo, tiene que ver con control inhibitorio. Ese control inhibitorio antes de los 3 años es muy incipiente aún, ¿ya? Entonces, no esperemos que niños de 3, 4 años sean constantes en sus capacidades, por ejemplo, de esperar turnos, porque aún están desarrollándose, ¿ya? Si nos vamos a los niños más pequeños, lo más básico, lo más simple en cuanto a capacidades de regulación es esta capacidad de evitar estímulos displacenteros. Por ejemplo, los niños cuando están cansados, los bebés cuando los vemos, muchas veces vemos que, por ejemplo, uno le está haciendo algo y dejan de mirar, ¿verdad? Eso es una de las pocas habilidades que tienen, de salir de algo que los está estresando, que los va a desregular. Entonces eso lo podemos ver, por ejemplo, si hay mucha luz, si hay mucho ruido, si están muy sobreestimulados, los niños tratan como de, de salir de ahí, ¿ya? La autodistracción, el chupete, que a veces no nos gusta, o el tuto cuando hablamos, o de algo que les permita cambiar el foco atencional. Eso es algo bien básico y que después lo mantenemos durante la vida, pero son de las primeras maneras que tenemos de poder buscar estas habilidades regulatorias que son muy, muy, muy básicas. Bueno, entonces vamos a ir a través de los años vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir complejizando y vamos a ir teniendo cada vez más capacidad. Entonces, por ejemplo, a los 4 o 5 años empieza esta capacidad de retrasar la gratificación. ¿Qué significa eso? De que yo tengo, por ejemplo, que primero ordenar y después puedo ver tele, ¿verdad? Tengo que comerme primero la comida y después el postre. Y ahí soy capaz de esperar un poco por algo que viene después que va a estar mejor. En los adultos es ahorrar. En vez de comprarme ahora en el cyber algo, ahorro y después tengo más plata para hacer lo que yo quiero. Entonces, postergo la gratificación y en este momento significa algo que dejo de hacer por algo que viene después que tiene mayor importancia, ¿ya? Y recién a los 6 8 años, cuando ya entran al colegio, ¿verdad? Ya estamos en los primero, segundo, tercero básico, tenemos ya más estrategias cognitivas, más estrategias conscientes que podemos poner al servicio de estas capacidades de regulación. Entonces, les voy a ir contando algunas de estas cosas también en la medida que vamos viendo estrategias como cuáles son más adecuadas para cada edad. Una cosa que es importante y que a veces se nos olvida es que no todos los niños son iguales. Y las personas que nos escuchan y tienen más de un hijo lo saben por experiencia, porque nunca un hijo es igual al otro, ¿verdad? De repente sale uno que es súper regulado, ordenadito, que sigue todo, y el otro que es mucho más creativo, que es más exuberante, que es más espontáneo, pero que le cuesta tal vez seguir más reglas, ¿ya? Esto pasa en todos los niños y pasa por varias razones. Y una de las cosas, de las 3 cosas que vamos a hablar hoy día es que los niños van cambiando con la edad, ¿ya? Y si bien hay
O sea, no podemos comparar un niño de 3 años con un niño de 5. Por favor, no, porque realmente ahí hay cambios importantes. Pero además, el ritmo del cambio de los niños en estas habilidades también es más lento. O sea, puede ser más lento en uno, más avanzado en otro. Entonces, hay niños que se demoran más en llegar a algunas, a desarrollar ciertas habilidades y otros que se demoran menos. Por ejemplo, en las capacidades regulatorias tienen mucho que ver también con las capacidades de lenguaje. Entonces, niños que tienen un desarrollo un poco más lento en el lenguaje también les va a costar un poco más la regulación porque usamos mucho el lenguaje para regularlos. Entonces, habría que apoyarlos por estos dos lados. Entonces, también ir viendo cómo se está dando el desarrollo de los niños nos puede explicar bastante algunas de las diferencias que tienen en sus capacidades de regulación. Tiene que ver Otro que que sí, sean, perdona, ¿perdón? tiene que ver que sean hijos únicos o que sean los mayores, por ejemplo, de varios hermanos. Bueno, ahí se ha visto, no están tan claros los datos, pero lo que nos muestran es que en general los niños que son, que tienen más hermanos, tienen más habilidades sociales, tienen más escuela, por decirlo de alguna manera, porque tienen que quieranlo o no, muchas veces resolver conflictos por ellos, tienen más momentos donde tienen que, ¿cómo se llama?, tolerar la frustración de que no les toque a ellos, que tienen que compartir, que tienen que esperar el turno, todas esas cosas que en general las vemos que suceden más en los colegios o en el aula porque están con más niños, pero esto lo tienen en el día a día. Entonces, en general se habla de que empiezan a tener como más posibilidades de ensayar estas capacidades regulatorias. ¿Ya? Y los niños únicos, menos eso, dependiendo obviamente de cuál es el contexto de socialización, porque tú también los puedes socializar en muchos otros entornos. ¿Ya? Y muchas veces también sucede que hay algunos datos que nos muestran de que los niños cuando son primeros niños, los padres también estamos mucho más encima, ¿verdad? Estamos mucho más atentos, tienen mucho más también, a veces sucede que tienen más acompañamiento también, que tienen dedicación exclusiva, lo cual no sucede cuando llega un segundo o un tercero, ¿verdad? Y eso tiene pros y contras para distintos dominios del desarrollo. Entonces, los niños que son mayores en general se ve que tienen mayores desarrollo del lenguaje, ¿ya? Porque escuchan más conversaciones directas y desde adultos de manera exclusiva. Y los niños que vienen después en general tienen mayores habilidades socioemocionales, pero no tanto de lenguaje. Pero esas dos habilidades se relacionan unas con otras. Entonces también es importante ir viendo eso. Así que no es que unos sean más ganadores que otros, y depende también de tantos otros factores, pero eso es lo que se sabe congelar. Y otra cosa que me voy a dedicar un poquito es a ver el temperamento y los estilos emocionales enseguida, y después cuál es el entorno, y el entorno nos vamos a enfocar específicamente en los cuidadores principales. El temperamento creo que es algo que no siempre hablamos tanto y creo que es súper importante porque es de las características con las que vienen los niños. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver niños o bebés, guaguitas como recién nacidas y hay unas que son mucho más demandantes, que lloran más, que requieren más atención, que uno siente que la mamante que nunca está satisfecha, ¿verdad? Y hay otras guaguitas que uno ve que no lloran nunca, no hablan nada, no dice cosas, se duerme el tiro. Bueno, eso probablemente tenga que ver con estas características biológicas que vienen con los niños, que nacemos con este tipo, que se llama temperamento. Y el temperamento es estas características biológicas que tiene que ver con la manera que tenemos de reaccionar a los estímulos nuevos, la manera que tenemos de cuánto nos afectan los estímulos, cuánto nos cuesta, por ejemplo, calmarnos después de los estímulos y cuán dispuestos estamos a también a probar cosas nuevas, a los riesgos, a las nuevas experiencias, ¿ya? Por decirlo de una manera más coloquial o como de una manera que podamos entender bien. Este temperamento, esta manera de ser con la que nacemos, no se cambia. ¿Ya? Los niños tienen tendencias a, entonces, niños que desde pequeños han sido siempre como, por ejemplo, más tímidos, más retraídos, son niños que siempre van a mostrar ese rasgo. ¿Ya? Entonces, ellos pueden socializar después, ningún problema, pero siempre van a ser niños que no son los reyes de la fiesta, no son los que primero se les ocurre hacer cosas, ni los que vamos a tirarnos por el parapente, no, van a ser los que son los más cautelosos, están atrás. Y hay otros niños que desde chico uno ve que son niños que son pura energía, ¿verdad? Que a veces son mucho más demandantes porque hay que estar encima de ellos, pero tienen otras cosas beneficiosas, como que son más creativos, generalmente se atreven más, son más sociables, ¿ya? Son maneras de funcionar en el mundo. Y esto habla de cómo respondemos ante situaciones específicas, ¿ya? Y como les decía, los temperamentos no son buenos ni malos, son simplemente en algunas condiciones y van a funcionar mejor y otras van a funcionar no tan bien quizá, pero tiene que ver con cómo reaccionamos ante las emociones. Entonces, voy a contar un poquito de cómo
tenemos estos perfiles emocionales que hablan de cómo nos relacionamos con las emociones y cómo nos podemos regular también respecto a eso. Entonces los niños nacen con esta manera de funcionar, de reactividad del entorno y de capacidad de regulaciones que vienen y son innatos y tienen un cierto rasgo que los va a acompañar durante el tiempo, y eso se expresa, una de las maneras que se expresa es a través de cómo reaccionan ante distintas emociones, ¿ya? Entonces, el perfil emocional representa esta forma particular que tienen los niños, o todas las personas en realidad, de responder emocionalmente, ¿ya? Depende del temperamento, que yo les decía que es esta característica biológica, y se expresa en 4 elementos que podemos mirar, como para poder ir entendiendo a nuestro hijo o nuestra hija. Primero, el inicio. ¿Qué tan rápido se activa una emoción? Hay niños que con emociones muy pequeñas se activan rápidamente, y otros niños que son como más pausados, que reaccionan menos, que son más inhibidos, decimos, ¿ya? Otra cosa que podemos ver es qué tan fuerte es esa experiencia emocional, ¿ya? Entonces hay niños que pasa algo que es feliz, rápidamente se ponen contentos y tiran carcajadas, ¿verdad? Y otros niños que cuando pasa algo bueno miran y sonríen, ¿verdad? Bien. Duración, ¿cuánto le dura? Un niño que ve a su mamá que no la ve hace mucho tiempo puede tener un inicio rapidísimo, la ve, se emociona, se ríe, se pone activo y le cuesta mucho calmarse. Hay otro que ante lo mismo y puede estar igualmente feliz, lo expresa de una manera distinta y luego de un rato vuelve a ser como era antes de este evento, ¿ya? Y otra capacidad que podemos ver, y que yo imagino que ya muchos están pensando en sus hijos, es qué situaciones desencadenan esa emoción. A veces uno es fácilmente identificable, otras veces no es tan fácilmente identificable. A veces son muchas cosas que gatillan la misma emoción, otras veces son muy pocas, ¿verdad? Hay ciertas emociones que se gatillan más rápido, otras que se gatillan con menos situaciones, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la combinación de estos elementos, podemos tener distintos tipos de niños con estos distintos estilos. Entonces, por ejemplo, acá si ven este gráfico que es inventado, pero es para que se puedan imaginar un tipo de niño. Por ejemplo, si vemos a un niño que es el explosivo, que es este medio amarillo, que tiene esta curva alta y después baja rápido, son niños que tienen una respuesta, un inicio que intenso, alto, rápido, 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 pero rápidamente bajan también y vuelven a estar nuevamente como eran antes y vuelven a estar tranquilos, ¿ya? Entonces son niños que se viven las emociones intensamente, pero que esas emociones no interfieren o rápidamente logran poder regularla y volver a su manera más estable de estar, ¿ya? Entonces, cada persona tiene un perfil, cada niño, cada niña tiene un perfil de respuesta particular y eso cambia para cada emoción. O sea, yo puedo, por ejemplo, responder a la alegría de una manera y rápidamente calmarme, y otros que quedan como arriba de la pelota, como decimos en un buen poco académico castellano, ¿ya? Y además para diferentes gatillantes, ¿ya? Entonces hay distintas cosas que me pueden hacer sentir o gatillar la emoción de tristeza, de ansiedad, de felicidad, de lo que sea. Entonces hay que estar, ojo, con el niño, con estos distintos 4 como elementos y de la emoción en sí. Entonces, ¿qué podemos hacer los papás? Después les voy a poner unos ejemplos más específicos para poder comentar, pero quiero que tengan hasta ahora pensado la edad de los niños, el temperamento o los estilos emocionales y lo que podemos hacer nosotros o los que estamos cerca de los niños con respecto a eso. Se vuelven a pensar en este rectángulo que yo les explicaba, que Carolina me preguntaba si es que siempre era igual y yo le decía que eso era normativo. Los niños, cuando nacemos, todos, tenemos, sobre todo los humanos, tenemos un cerebro bien poco desarrollado para lo que después necesitamos, ¿ya? Entonces, estamos todavía como en rodaje cuando nacemos, ¿ya? Comparado con otros animales que nacen y a los 2 días son como un adulto, nosotros nos toma años, ¿ya? Y eso significa que entonces necesitamos a otro adulto que nos ayude a corregularnos y a buscar la calma y a generar a regularnos desde niveles fisiológicos. O sea, los niños, uno está atento porque se enfrían más rápido, ¿verdad? Les cuesta regular la temperatura, les cuesta regular todo, porque nacen muy inmaduros. Y por eso estamos nosotros los adultos para acompañarlos en ese proceso, ¿ya? Entonces, los padres, madres y otras personas significativas en los niños que estén constantemente con ellos de manera estable, funcionan como sus correguladores.
Y la idea de estos correguladores es que les podamos prestar las herramientas, ¿ya? En ese sentido, la calma para regularse, el lenguaje para ponerle nombre a lo que sienten y la presencia para poder bajar la intensidad cuando esta intensidad es disruptiva, ¿ya? Entonces, somos como los modelos para ellos. Y mientras ellos logren desarrollar las herramientas que requieren para autorregularse, nosotros estamos aquí para acompañarlos. Somos como su bastoncito, ¿ya? Como su coche, como su andador hasta que puedan caminar solo, ¿ya? Este proceso que es repetitivo, que se da día a día y que va cambiando en complejidad a medida que los niños van teniendo más capacidades, van fortaleciendo ciertas conexiones cerebrales y ciertos patrones relacionales que luego le permiten que el niño sea más autónomo, ¿ya? Entonces también es importante entender este proceso de autonomía de manera que también les demos los espacios para que puedan demostrar esta autonomía, ¿ya? Y entonces los padres y las madres y los distintos cuidadores a los cuales los niños se enfrentan también pueden tener entre ellos distintas maneras de apoyar a los niños. Y eso es algo súper importante y ustedes también van a tener una conversación con alguien que habla de involucramiento paterno, de cómo los padres hombres ayudan de manera diferencial, distinta a las madres y se complementan para poder ayudar a los padres a regularse. Pero eso es otro capítulo que vamos. Daniela, y Sí. ahí me parece tan interesante, ¿no? Este rol de los padres, madres o los adultos significativos. ¿Qué pasa con los niños que no tienen esa corregulación externa por parte de esa persona que les da afecto y que a través del afecto y el cariño los ayuda a regularse? Pienso en los niños que están institucionalizados, que no tienen esa directa anticipación probablemente de lo que van a tener que ir haciendo solitos después. Uh-huh. O sea, por un lado, tenemos dos situaciones. Una es que la figura no esté presente en casos más extremos, porque en general, aunque los niños estén en situaciones de cuidados por otras personas, siempre se les asigna a una persona que es su cuidador, ¿verdad? Nosotros deberíamos preocuparnos de que, y esto también tiene debajo todo el concepto de la teoría de apego y la necesidad que tenemos de generar vínculos para poder desarrollarnos sanamente, ¿verdad? Eso a veces está interferido porque el sistema no lo permite, porque no tenemos las habilidades como instituciones y Estado o todo lo que pueda tener con eso. Cuando no hay una figura estable, hay muchos problemas para los niños, ¿ya? Y no solo en la regulación es una, pero lo que más nos importa ahí es el tema de los vínculos y de la capacidad de generar un vínculo de apego seguro que es una base de confianza para poder desarrollarme de manera positiva en el desarrollo, ¿ya? Entonces, la regulación es uno de los factores que se va a ver alterado si es que no hay una figura vincular importante en los niños. Entonces, ahí conocemos, todos los que trabajamos en el desarrollo del niño, lo importante que es estas otras personas, no solo como correguladores porque la regulación emocional es importante, sino que para millones de habilidades y aspectos del desarrollo, ¿ya? Otra cosa es que haya un adulto responsable que se esté vinculando con el niño, que tenga las mejores intenciones del mundo y que no funciona como corregulador, ¿verdad? Que no logra entregarle esta calma, que no logra ayudarle con su lenguaje. Ya, eso es mucho más entrenable. Claro, el niño va a tener más dificultades, pero lo importante es que el corregulador puede ser la mamá, pero también puede ser el papá, también puede ser la educadora de párvulo, también puede ser la abuela, puede ser cualquiera que esté disponible para prestarle esta herramienta mientras el niño se las está desarrollando y acompañarlo en este proceso. Entonces, cuando hay una madre que por a veces motivo no tiene las habilidades, no tiene la capacidad, está pasando por momentos difíciles, etcétera, entonces puede aparecer un padre y suplir esa función sin ningún problema. Si no hay un padre, puede ser la madre. Como yo le decía, o sea, tenemos que tratar siempre de buscar en los entornos de los niños quién va a ser este corregulador para este niño y poder fortalecer esa relación y entregarle la herramienta a la persona que está disponible, que tiene las posibilidades. Pero como les voy a mostrar con las estrategias también, esto también se ensaya, se aprende, se mejora y no necesitamos gente perfecta, no necesitamos cuidadores perfectos porque no existen, ¿verdad? Nosotros también nos desregulamos, también nos cuesta muchas veces esto, también nos cuesta poner en palabra lo que sentimos, también nos cuesta regular nuestras emociones, pero somos, tenemos más herramientas porque tenemos un cerebro más desarrollado, porque tenemos más experiencia, porque tenemos más capacidades cognitivas, porque tenemos otras cosas como de las cuales poder sacar y echar mano para poder hacerlo.
Exacto. No, y estoy pensando aquí lo importante que también es la corresponsabilidad en esto. Ah, por Porque si supuesto. somos dos adultos, podemos también ir reemplazándonos en el minuto en que hay uno que ya está quizás un poco más sobrepasado y hacemos la posta, ¿no? Hacemos la posta. Y yo Sí. incluso lo ampliaría como con este concepto que estamos teniendo de tanta individualidad en la crianza, de que esto es un tema social también. O sea, Mm, nuestros niños son nuestros niños y la posibilidad de entregarles un entorno que los ayude a desarrollarse mejor es de toda la sociedad. Entonces, en casa es con los papás y la mamá, en el colegio es con los educadores, en la sociedad es con la gente que interactúa con ellos en las instituciones de salud, ¿te fijas? Entonces, podemos ir viendo como por sistema cómo poder hacer mejor la pega, desde donde nos toca estar, pero pensando en este desarrollo positivo de nuestros niños. A todos nos conviene que los niños se desarrollen mejor. Eso absolutamente. lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno, entonces esta corregulación consiste en poder conectar con un niño que está con angustia. Y esto es difícil, porque cuando los niños están con las pataletas y están desregulados, es cuando queremos saltar por la ventana, ¿verdad? Pero muchos de los procesos dicen que ese es el momento de aprendizaje, ¿ya? Entonces podemos, como adultos, ser capaces de evaluar lo que ese niño necesita en ese momento para poder calmarse o regularse o volver a un nivel donde es nuevamente funcional. Porque un niño desregulado no lo pasa bien, ¿verdad? Nadie a su alrededor original lo pasa bien, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es poder comprender que la corregulación es la forma que los niños aprenden a sentirse seguros en presencia de una emoción y poder entender de que esta emoción no es buena ni mala, ¿verdad? Sino que es parte de la vida y yo tengo herramientas para que esta emoción no me invada de una manera que me hace poco funcional, donde lo paso mal, donde no puedo hacer las cosas que quiero hacer, donde soy rechazado, etcétera, etcétera, que tiene las consecuencias que tienen estas desregulaciones tan importantes que a veces vemos, ¿ya? Entonces, lo prometido deuda aquí es, por ejemplo, si tenemos un niño que es explosivo, ¿ya? Un niño que es explosivo, cuando pensábamos en estos estilos de emocionales, ¿verdad? Si vemos acá a la izquierda donde dice explosivo reactivo, son niños que reaccionan muy rápido, con alta intensidad, suben de 0 a 100 en segundos, ¿ya? Pero también se recuperan rápido. Entonces son niños como intensos, ¿ya? Entonces aquí está como inicio súbito, intensidad muy alta, duración corta y gatillante, rápidamente se frustra. Entonces, por ejemplo, imagínense en la casa, ustedes están ellos, están jugando videojuegos, están viendo televisión, ahora como ya no se ve mucha televisión, se ve YouTube, bueno, cualquier cosa. Y tú dices, ya se acabó, se apaga. Y queda la embarrada, ¿verdad? El niño llora, pataleta, tira el control lejos, y te odio, eres la peor mamá del mundo, y soy el niño más infeliz de todo el universo, ¿verdad? Y se va y pega un portazo y tira todo lejos, y a los 10 minutos vuelve y, oye mamá, ¿y si vamos al parque y no sé qué cosa? ¿Ya? Son estos niños como, y eso mismo pueden verlo como en el colegio o con los hermanos. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos niños? ¿Ya? Esta primera estrategia es universal, siempre, y es lo más difícil para muchos de nosotros. Mantener la calma corporal, ¿ya? No alterarnos con ellos ni subir a su ritmo, ¿verdad? Entonces, ok, veo que no te gustó mucho la idea de que apagáramos el televisor y mantener una postura abierta de ver en qué sintonía está, porque muchas veces estos niños quieren estar solos, quieren explotar, vivirse su explosión y después cuando vuelven uno está ahí disponible, ¿ya? Evitar, y esto también es para otros niños, pero en esto es más notorio porque tienen estos pics muy altos, no razonar durante el pic, ¿ya? O sea, cualquier niño que está con una emoción muy intensa, y nosotros mismos, cuando estamos súper alterados y nos dicen, cálmate, no nos entra información y después les voy a explicar un poco qué pasa en nuestro cerebro cuando está sucediendo eso. Y ofrecer un espacio, ¿ya? Para que el niño pueda bajar esta intensidad, ¿ya? Entonces, pues calmante, tiene en las aulas muchas veces ahí está el rincón de la calma, los niños a veces tienen su espacio en una pieza, aunque la compartan, pueden, por ejemplo, a veces cerrar la puerta y sentir que están un rato solos, darles un momento de que ellos puedan recomponerse a partir de este pic porque son muy reactivos, es su manera de funcionar, ¿ya? Poder ayudarlos verbalmente, poder validarlo. Oh, me doy cuenta que esto no te gustó para nada. O sea, entiendo que estás en un momento difícil, ¿ya? Pero luego usar algo post-episodio. Post-episodio no 3 días después, sino que cuando el niño ya vuelve y te dice, mamá, vamos al parque, oye, veo que te alteraste mucho y qué podemos hacer. Y ahí tratar de hacer este coaching o esta corregulación, ¿ya? Y
con estos niños, como sabemos que son explosivos de intensidad muy alta, la anticipación es muy importante. ¿Ya? Entonces, si sabemos que cuando le apagamos la tele se pone así, por ejemplo, avisar 5 minutos más, 3 minutos más, o en mi casa era como que no le gustaba, no sé por qué, en una época bañarse, entonces era una pataleta bañarse. Entonces, mejor preparar el sistema, anticipar. Tal vez no va a dejar de ser explosivo, pero va a ser menos explosivo, va a estar preparado, yo voy a estar preparada, entonces nos vamos a generar un ambiente donde vamos a estar más en control de la situación. ¿Ya? Después hay otros niños que tienden a ser como más rumiadores y persistentes, que no son tan explosivos, pero no son tan rápidos de volver como al nivel basal, ¿ya? Entonces, en estos niños la emoción no sube tan rápido, pero dura mucho, ¿ya? Vuelven al tema una y otra vez, y por eso se llama rumiación, porque quedan como pensando y después de varias horas vuelven a salir con el tema y todo eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la casa, el niño llega callado, no dice nada, ¿cómo te fue? ¿Está bien? Sí, nada, nada, nada. Bueno, estoy pensando en niños chicos porque los adolescentes son siempre así, pero bueno. Y 2 horas después sale por alguna cosa el tema de que hoy día se me cayó la botella y todos se rieron de mí. ¿Ya? Y se queda, ese día duerme mal y otro día también como que no quiere ir al colegio, no quiere llevar esa botella. Todavía está el tema ahí dando vuelta. Entonces, de estos niños que son un poco más de duración más larga y de inicio más lento, darle su tiempo. No conversar como, ya, pero ¿qué te pasó? ¿Pero qué te dijeron? ¿Pero por qué estás así? ¿Pero estás ¿Ya? Pero crear con ellos o tener con ellos, ojalá, ciertas rutinas donde esta posibilidad de hablar sea más fácil. Entonces, por ejemplo, hay familias que tienen la rutina de siempre sentarse todos en la mesa a comer, a tomar once y hablan de sus cosas. Entonces, si eso él sabe que ese va a ser un momento donde van a estar todos juntos y donde todos cuentan sus cosas, hay más probabilidad que pase. O en la hora de acostarse, o el otro día cuando se lleva al colegio. O sea, tener espacios donde sabemos que en estos espacios, en esta familia, se habla de lo que nos pasa. ¿Ya? Entonces, esperar ese momento. ¿Ya? Cuando son más pequeños, usar ciertas narrativas, cuentos, o oye, mira, a este niño le pasó tal cosa, a ti te suena y muchas veces los niños, hablando como si fueran otros niños, empiezan a elaborar sus procesos y a contarnos qué les ha pasado, ¿ya? Eh, Validar de que, bueno, tómate tu tiempo, esta es la manera que tú tienes de reaccionar, aquí estamos para acompañarte cuando necesites hablar, etcétera, ¿ya? Y poder ayudar a que lo ponga en palabras. Entonces aquí los cuentos nos ayudan de nuevo y poder decirle, oh, a mí cuando la gente se ríe de mí y a mí me da mucha vergüenza, después quedo muy, no sé, triste. O claro, cuando yo quiero jugar con un niño y él no quiere jugar conmigo, yo después me da decepción y me siento y ponerle y conectarlo con otros ejemplos para que el niño vaya a poder poniéndole nombre a sus cosas, cosas que después nos pueda ir contando, ¿ya? Si esta rumiación, como dice abajo, es muy frecuente y después el niño ya no quiere volver a ir al colegio y lo empieza a invalidar, y esto es para todos los casos, su día a día, bueno, ahí es importante ya tal vez buscar ayuda con otra persona, si en el colegio hay psicólogos, con otras personas que nos puedan orientar si es que requiere algún acompañamiento más importante para que tenga herramientas más específicas para poder trabajar este tema, ¿ya? Luego está el ansioso anticipado, ese de que la emoción aparece antes del evento, incluso, ¿no? Como que tiene que estar adivinando qué lo puso ansioso porque es un evento que no es tan, no es, pasa el evento y sucede la cosa, sino que se logra anteponer a eso, ¿ya? Muchas veces son estos síntomas físicos de dolor de guata, de nerviosismo, ¿verdad? Y muchos gatillantes son cambios en sus rutinas, ya en algo que viene y que, por ejemplo, va a saber que es el acto de fin de año y se empieza a poner nervioso antes con el acto de fin de año, ¿ya? En el colegio, por ejemplo, dice, mañana en la casa, mañana hay prueba. Desde ayer está nervioso porque es una prueba oral, dice que le dé la guata, el día de la prueba como que le salen sus lagrimitas, pero después no le va tanto más mal, ¿ya? Si muchas veces a estos niños que se imaginan las cosas peores no les sucede ni la mitad de los que se imaginan, ¿ya? Entonces, estrategias. Anticiparnos. Sabemos que nuestros hijos son de tipo más anticipatorio, más ansioso. Hoy, esta semana, va a venir tal persona a la casa, por ejemplo, también estos cambios de rutina les ponen en situaciones. Y poder acompañarlo en este proceso para que se lo imagine. A veces uno piensa que es mejor no hablar de eso, hacer como que no sucede. Pero él ya está pensando en esto, entonces mejor hablarlo porque lo permite elaborarlo mejor, ¿ya? Poder adelantarse, por ejemplo, si van a hacer un acto, que el día que lo va a buscar al colegio, que te muestre dónde va a ser el acto, cuéntame lo que vas a hacer, ensayemos, imaginémonos, etcétera.
Validar sin amplificar a qué me refiero, entiendo que estés nervioso, pero no decirle, oye, sí, es terrible tener que salir delante de todo el mundo y hablarlo, y no, no, entendemos ahí que no, ¿ya? Esta imagina de usar visualización nos ayuda a imaginarnos los eventos, qué puede pasar, qué es lo peor que puede pasar, probablemente no va a pasar. Es como imaginarte en la situación porque esta expectación como ansiosa y esto es como nebulosa de lo que quizás podría pasar es lo que más desregula a estos niños, ¿ya? Y poder usar algunas prácticas como las respiraciones que ayudan también, llevar un elemento de seguridad, por ejemplo, yo me voy a sentar en la primera fila y te voy a hacer un gesto, eso, como reconfortarlo con algún elemento externo, ¿ya? Por tema de tiempo me voy a saltar pero voy a volver al tema de que como adultos, vieron que teníamos hartas tareas, nuestra tarea más importante es poder ser un modelaje, ¿ya? Entonces necesitamos poder calmarnos primero. Y ahí cuando Carolina decía por qué está tan útil criar de a dos, es por eso también. Porque a veces hemos tenido un mal día, a veces tenemos menos habilidades, a veces ya ha sido mucho y no tenemos la capacidad de autorregularnos, entonces podemos hacer una pausa y pedir a otro que venga. O decirle, ¿sabes qué? Mira, voy a ir a mi pieza, voy a pensar en esto y voy a volver a conversar contigo. ¿Ya? O sea, poder primero nosotros hacer ese proceso de regular. Porque si estoy alterado, mi hijo lo siente y más se va a desregular. ¿Por qué? Porque su herramienta, su corregulación, no está funcionando. Es como que le entregue un bastón que está roto. No va a poder caminar. ¿Ya? Pero en cambio, si estoy calmado, yo también contagio calma. ¿Verdad? Y eso puede ayudar a mi hijo a tomar estas herramientas y hacer las suyas. ¿Ya? Y también tener esta sensación de éxito. ¿Ya? Y aquí está nuestro amigo Dan Siegel, que es bien famoso, probablemente algunos que ya han ido a ciertas charlas, a ciertas cosas, lo conocen ya, pero es bueno poder darles una miradita porque ayuda mucho el pensar en qué situación estoy. Voy a partir de abajo hacia arriba, ¿ya? Nuestro cerebro se ha ido desarrollando a través de la evolución, ¿verdad? Nuestros aspectos más básicos de nuestro cerebro están asociados a las cosas más básicas, que es sobrevivir, ¿verdad? Respirar, no olvidarnos de respirar. Nosotros no estamos pensando en respirar porque tenemos un tronco encefálico, uso del cerebro sobreviviente que hace que todas estas funciones básicas no las pensemos, pero suceden, ¿ya? Entonces, como lo dice la palabra, es muy básico, es más primitivo y está solamente asociado a situaciones de sobrevivencia, ¿ya? Entonces no es tan bueno para pensar, pero sí para hacernos sobrevivir. O sea, si tuviésemos que pensar cada vez que tenemos que respirar o tragar, no, ¿verdad? Entonces, está en modo, siempre como modo sobrevivencia de que algo no pase que no nos pueda permitir respirar, que no nos pueda permitir dormir, que no nos pueda permitir hacer las cosas que nos hacen seguir viviendo, ¿ya? Y este cerebro, cuando se activa, inhibe a las otras partes del cerebro, ¿ya? Y es estado de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, cuando estamos muy desregulados, es este el cerebro que se activa, ¿ya? Luego tenemos un cerebro, una parte un poco más nueva en el desarrollo evolutivo, que son las áreas más bien de la amígdala, que se prende cuando hay alarma. Es como la conexión entre el cerebro sobreviviente, como que lo hace consciente, y cuando percibimos peligro, cuando decidimos que alguien nos ataca, es la que primero dice, ¿qué tenemos que hacer para sobrevivir? Tenemos que o atacar, o correr, o congelarnos, ¿verdad? Entonces está muy relacionado con este cerebro sobreviviente, pero también inhibe la capacidad que es más frontal, que es, que es nuestra corteza prefrontal, que es el cerebro pensante, porque no tenemos que ponernos a pensar. Si viene un león a vernos, tenemos que decir, ¿qué hago? ¿Lo ataco porque tengo algo para matarlo o tengo que salir corriendo? ¿Ya? Si me pongo a pensar, oye, pero este león quizás si usara una estrategia de calmarme primero y después mirarlo y conversar con... Ya el león ya me comió, ¿verdad? Entonces, muy rápido, de acción muy rápida y de poco procesamiento cognitivo, ¿ya? Pero en nuestra especie, el cerebro siguió desarrollándose y llegó hasta cortezas prefrontales, que son todo este cerebro que nos permite planificar, razonar, cambiar de estrategia, pensar de distintas estrategias y regularnos, ¿ya? Y este cerebro, que le dicen el cerebro de arriba, el cerebro pensante, es el que nos permite tomar decisiones con planificación, nos permite ser este ser pensante que somos los humanos, ¿ya? Pero como yo les dije, cuando están activados esto, cuando sentimos que hay algún tipo de peligro, se activan estos otros lugares como más abajo del cerebro y no nos permiten tener esta capacidad tan clara de poder razonar.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poder ayudarnos a conectarnos con este espacio más cognitivo, más racional, más lento, en los momentos en que está full activado nuestra parte más primitiva, que es de la emoción pura, ¿ya? Entonces, cuando estamos con, nosotros decimos que con la pluma parada, por eso decimos que cuando estamos con la pluma parada, es que estamos con la emoción viva, con la emoción eh, tan potente que inhibe la función de nuestra corteza. ¿Ya? Y lo que tenemos que buscar es herramientas para pasar a poder pensar sobre la emoción y actuar en torno a ella de manera que sea lo más funcional posible. ¿Ya? ¿Qué estrategias hay? Una de las que usamos como padres o como adultos responsables y que estamos a cargo de los niños es el coaching emocional, es poder acompañarlos en este proceso. ¿Ya? Y lo que significa esto es poder ayudar a los niños a entender y manejar sus emociones, dadas las herramientas que tienen según su edad, ¿ya? Estableciendo límites, porque acá hay una cosa súper importante. Es muy importante validar las emociones, pero no validar la conducta que va asociada a esas emociones cuando esa conducta no es apropiada, ¿ya? Entonces, yo te enseño qué hacer con la emoción para que tu actuar no sea disruptivo. No para que no tengas esa emoción, sino que para que la puedas vivir de manera sana y adaptativa, ¿ya? Y para que puedas tener un abanico de emociones, porque queremos niños que puedan experimentar felicidad, tristeza, angustia, porque todo eso sirve porque también tiene capacidad empática, capacidad de poder experimentar cosas distintas y las emociones tienen sus funciones también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? 5 pasos para anotar en el refrigerador, dice a veces. Primero, darnos cuenta de la emoción, ¿ya? Entonces, tratar de compararlo con algo que nos podría pasar a nosotros, porque si al niño se le cae su Lego, su torre de no sé qué cosa, podemos decir, ah, eso no importa nada. Pero para nosotros es como que hubiésemos estado escribiendo todos los días un reporte y, bueno, ya no pasan tanto esas cosas. Se corta la luz y no se grabó, ¿ya? O pintamos algo precioso y alguien tiró un té arriba, ¿ya? O sea, es grave, para ese niño es grave, ¿ya? Entonces, ¿cómo me sentiría yo en esa situación? Poder usar esta capacidad que los adultos ya tenemos desarrollada, que es la capacidad empática. Los niños la están desarrollando todavía, ¿ya? Y poder ponerme en ese lugar, chuta. Veo que estás enojado porque rompieron eso, porque tu amigo no llegó, estás apenado porque la profesora se va a ir a otra parte, no sé, ¿ya? Pensar que esa emoción es una oportunidad para hacer este coaching, ¿ya? En vez de evitarla, como ya que se la arregle solo, oh, este no está llorando este cabro, que es muy natural a veces, pero tratar de usar ese momento como una oportunidad de poder ayudarle a ponerle nombre a las situaciones y tener una herramienta para que la próxima vez lo pueda hacer de manera más autónoma, ¿ya? Siempre tratar de, no siempre, cuando sea posible, comprender la emoción, pero no la conducta. Yo puedo entender que te dé rabia que tu hermano te haya pegado, pero no por eso voy a validar que tú le pegues de vuelta. ¿Ya? Entonces, ahí hay una diferencia que es importante, porque no digo que la emoción es mala, no es malo que sentir pena ni rabia. La rabia es buena a veces porque permite movilizarse. Lo que no está bien es que con esa rabia tú termines haciendo A, B o C. ¿Ya? Entonces, busquemos maneras para que, dado que tienes esta rabia, tú puedas expresarla de una manera que puedas buscar reparación, por ejemplo, puedas resolver un conflicto y puedas manejarte en la vida de una manera adecuada. ¿Ya? Cuando son pequeños, estoy pensando en todos los niños alrededor menores de 5 años, todavía trabajar en el tema de usar palabras para describir lo que sientes. Ah, veo que tienes rabia, veo que tienes pena, veo que tienes desilusión. Empezar a ayudarles a ponerles nombre porque después esto les sirve a poder comunicarlo. Es distinto cuando alguien llega y dice tengo rabia a cuando alguien llega y dice tengo pena. Es distinto, ¿verdad? Uno busca maneras distintas de lidiar con eso y la persona que está al frente es una información importante, ¿ya? Y solo si es necesario, después de que hayamos hecho otras cosas, ayudar a resolver el problema. Primero buscar si él tiene estrategias, poder darle pistas de cosas que puede hacer, pero no caer en esa tentación de que queremos que el mundo sea perfecto, libre y que nunca tenga rabia, que nunca tenga pena, que nunca se frustre, entonces le compro todo lo que quiere, le doy todos los abrazos y no le pongo límites, ¿ya? Que a la larga es un flaco favor para nuestros hijos porque no estamos haciendo el proceso de corregulación para que ellos luego tengan herramientas. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos aplicar para ayudar a cambiar el comportamiento dominante por uno más deseable? Entonces vamos a tratar de poder trabajar el comportamiento y buscar a la base la emoción que está generando ese comportamiento. Entonces,
Primero, es lo más básico que yo les decía cuando los bebés cambian el foco atencional, es cambiar, distraer, redirigir la atención al niño a otra actividad o estímulo. A veces nos pasa que queremos aplicar esto del coaching y conversar con ellos y hablar con ellos, pero a veces en ciertas circunstancias lo que necesitan es simplemente poder dejar de pensar en lo que estaba pasando, poder ayudar a bajar la intensidad de la emoción y evitar que escale. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que usamos muy seguido no nos damos cuenta que estamos haciendo esto. Por ejemplo, cuando tienen que esperar algo, no hay que esperar para poder no sé qué cosa. Ya, a ver, contemos los autos que están pasando, contemos en inglés, si saben a contar en inglés, hagamos otra cosa, pensemos en otra cosa, ¿verdad? Y eso ayuda a que se cambie el foco atencional y se pueda bajar la intensidad de la emoción y luego se puede hacer algo con eso. Y esto es muy importante, es muy básico, no es una estrategia que deberíamos usar siempre con todas las emociones, pero muchas veces saca de apuro y hay ciertas emociones y ciertos momentos que necesitamos poder funcionar y esta es una herramienta básica y muy funcional en ciertos momentos. Otras veces necesitamos un poco más, porque estas van de menos complejidad a más complejidad, ¿ya? Y desde más participación del adulto a menos participación del adulto. En la distracción somos mucho más activos, porque le estamos diciendo qué hacer, le damos idea en qué pensar. Otra es reconfortar, y esto es brindar apoyo emocional y físico. Y acá, ojo, porque no todos los niños les gusta el mismo contacto físico, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos a nuestros hijos, nuestros alumnos, los niños, y saber hasta qué punto el contacto físico es algo que los hace sentir cómodos, ¿ya? A veces simplemente la cercanía física, el tomar la mano, el estoy aquí para ti, ayuda. Otras veces abrazar, hay niños que necesitan. Recuerden, esto siempre es cuando no lo hagan cuando hay una emoción demasiado intensa, por ejemplo, cuando hay rabia, no abrazar porque no va a servir para nada, además estamos con el cerebro totalmente desconectado con la parte más cognitiva, entonces necesitamos primero poder bajar la intensidad, ¿ya? Y luego podemos abrazar. Pero acá puede servir el conectarse también con el cuerpo, a veces respiremos, ¿verdad? O cuando uno dice, yo estoy aquí, te toco el brazo y vamos a respirar para calmarnos, eso puede ayudar, ¿ya? Ahí también hay una actividad más presente del adulto. Luego otra que los niños cuando ya tienen más capacidades cognitivas y ya logran tener un lenguaje, podemos ayudarles a reevaluar la situación. No tiene por qué ser verbal, puede ser también con dibujo, a través de un cuento, pero le ayuda al niño a mirar la situación desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, como que esto es súper injusto, por ejemplo, solo pensar, bueno, ¿y cómo se siente el otro niño? ¿O qué habría pasado si tú haces tal cosa? Y quizás esto no sé qué, y poder darle otras ideas para que pueda, una situación que antes, al principio pensaba que era A, poder pensar, bueno, tal vez es B, ¿ya? Y esto promueve la flexibilidad cognitiva, el buscar distintas soluciones, reduce esta sensación como de que estoy amenazado y ayuda nuevamente entonces a ponerle como cabeza a la emoción de una manera. Y acá uno le entrega más herramientas al niño y el niño el que tienes que hacer esta reevaluación, uno le va dando como idea. Entonces está el niño un poco más grande, ¿verdad? Y otro ya es capacidades de regulación, que es ajustar la conducta que surge de la emoción intensa, eligiendo formas de respuesta más apropiadas. Es como que yo tengo tanta rabia y le quiero pegar, pero en vez de eso le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste está pésimo. ¿Ya? Entonces esto es lo que nosotros usamos un poco más de modulación de la respuesta. Y esto activa nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, nuestra parte pensante y nos permite poner en práctica esta inhibición conductual de actuar rápidamente y poder buscar alternativas que además también ayuda a pensar en las consecuencias. ¿Qué pasa si yo ahora le grito? Si ahora yo le pego, si ahora yo me pongo a reír en medio de la clase, no sé, como ayuda. Entonces, aquí es poner ya en práctica las herramientas que tienen los niños respecto a poder buscar distintas estrategias que les sirvan dependiendo del momento, ¿ya? Porque ellos también van a ver, a veces reírse en clase no es terrible, otras veces cuando están todos muy serios y reírse en clase no es tan apropiado. Entonces buscar respuestas más apropiadas, ¿ya? Y una de las cosas que sabemos sobre todo con niños que es muy útil es evitar llegar al momento de tenemos que regular, adelantarnos a la situación. Y ahí conocer los estilos emocionales de nuestros hijos es muy importante, porque sabemos que hay gatillantes, que siempre pasa que cuando está más cansado termina con pataleta. Siempre pasa que cuando no le aviso que cambie esto, se pone más, no sé, tímido, más angustioso, más, ¿ya? Entonces, estrategias de prevención. Conozcamos qué entornos son más favorecedores para que nuestro hijo pueda tener mayores activación del lóbulo frontal y más habilidades de poder regularse, ¿ya?
Establecer rutinas. Las rutinas para los niños y para los adultos también son muy importantes porque nos dan algo con que aferrarnos, ¿verdad? Nos dan predictibilidad. El mundo es algo que yo entiendo, que va a pasar. Si no es mi mamá, va a ser otra persona porque a mí siempre alguien me viene a buscar, ¿ya? Entonces, tengo hambre, pero sé que vamos a comer porque en mi casa siempre se come a cierta hora. O se comen, al menos, ¿ya? Entonces, puedo ser predecible. Entonces, si algo me hace sentir incómodo, yo sé que el entorno hay como un sistema que lo puede, que me va a ayudar a regularme también, porque si son estas cosas que son más básicas, yo sé que alguien va a estar conmigo, alguien me va a dar comida, alguna hora me voy a ir a acostar, entonces no tengo que llegar a estar tan eh, disconforme con la situación porque me tranquiliza el saber que algo va a pasar, ¿ya? Eso tiene que ver con la planificación y la organización, no es ser un régimen estricto, pero sí saber que hay que establecer horarios para actividades. Primero nosotros comemos, después vemos televisión. Primero hacemos las tareas, después no sé qué cosa. Primero yo tengo que terminar mi reunión y después vamos a poder jugar. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la rutina, pero poder adelantarse, preparar. Hay niños que le encantan las listas, que les dan mucha seguridad y pueden hacer check. Esto ayuda también a los papás, por ejemplo, ya, tema que siempre sale, lavada de pelo en los niños. Entonces, tener una lista, los lunes, los miércoles y los viernes, pone tú, se lava el pelo. Voy a inventar. Entonces, tenemos un calendario y el mismo niño ve, nos estamos adelantando. Mira, mañana es miércoles, mañana te va a tocar lavar el pelo. Hoy día, a las 6 de la tarde, nos vamos a duchar, pero mira, ¿qué sale en el calendario? Sale la lavada de pelo y hacemos un check, ¿ya? Fomentar la independencia, ayudar a que vayan tomando ciertas responsabilidades. Por ejemplo, esta lista de tareas las pueden hacer ellos cuando ya escriben, o poner colores. Tú le dices, ya, en estos días tú le pones color al calendario. Entonces, poder asumir esas situaciones. Yo voy a dejar que elija su ropa. Ahí no es que le dejamos todo el closet, sino que mira, de este montoncito tú puedes elegir lo que te vas a poner mañana. De este puedes elegir acá entre estos 3 pantalones y estas 2 poleras, ¿ya? Pero darle cierta autonomía, porque esto refuerza esta confianza de que yo puedo y da sensación de control también, ¿ya? Las capacidades de las cosas que ellos pueden elegir depende de la edad, pero elegir no significa una libertad indiscutida, significa que puede elegir ante ciertas opciones y las opciones las pongo yo, ¿ya? Entonces pueden elegir qué prefieren, manzana o pera, no qué quiere este postre, porque ahí se abre una cosa que no podemos como cerrar, ¿ya? Enseñar con el ejemplo, por eso es un trabajo, ser padre es un trabajo de autoconocimiento y automejoría, ¿verdad? Los niños aprenden mucho más cuando ven hacer las cosas que cuando le decimos cómo hacer las cosas. Entonces, si yo le digo, te tienes que calmar, y yo no estoy calmada, no va a servir lo que yo le diga. En cambio, si ven que yo estoy estresada, pero logro respirar profundo, decir, espera, dame un minuto, me voy a calmar y vamos a poder conversar. Yo le estoy mostrando que es posible lograr hacer eso, ¿verdad? Entonces, mostrar calma, mostrar respeto. Si yo quiero que me respeten, yo tengo que respetar. Mostrar empatía. Yo entiendo que hoy día estés cansado, entonces tal vez no quieres, no sé, jugar conmigo en este rato. Yo entiendo que ahora tú te quieres ir a... Va a entender y él también puede entender después o ejecutar esa misma situación él después porque vio cómo se hacía, ¿ya? Y facilitar y felicitar los avances son individuales, lo que para otros niños les puede salir súper fácil, para mi hijo fue un gran esfuerzo y eso hay que reconocerlo, porque esos logros, pequeños logros van motivando y van generando yo sí puedo. Entonces, si mi hijo fue a un cumpleaños y en vez de estar una hora agarrado de mí, a los 20 minutos salió y jugó con un niño, eso se refuerza, porque eso fue algo bueno para ese niño. ¿Ya? Entonces, aquí es un proceso individual y felicitar los avances individuales y evitar el comparar por otro porque ya aprendimos que los otros tienen otros desarrollos, otros estilos emocionales, otros tipos de contexto, otro tipo de dificultades que no nos permiten comparar un niño con otro. Entonces, ojalá que se queden con estas ideas. Respetar el desarrollo, no le podemos pedir al niño de 3 años lo que les pedimos a un niño de 5, ¿verdad? Respetar también la diferencia individual. Los niños tienen temperamento y tienen maneras de responder que van a acompañarlo durante su vida. Entonces tenemos que buscar la mejor manera de acompañar esos procesos. Somos correguladores, tenemos tareas que cumplir, ¿verdad? Y también tenemos que ser capaces de reconocer nuestras propias dificultades de regulación, porque eso nos va a ayudar a poder ser mejores correguladores. El coaching emocional, cuando estamos en el pic de las emociones, es
ayudar a que bajen las emociones, no intervenir. La parte cognitiva viene en un momento de calma, ¿verdad? Ayudar a poner las palabras, en palabras lo que sienten y poner límites. Las emociones están ok, no las conductas. Hay ciertas conductas que no son apropiadas, que no vamos a tolerar y tenemos que buscar maneras distintas de poder expresar esa emoción, ¿ya? Y ahí les dejé algunas estrategias que mucho más fácil decirlas que hacerlas, por supuesto, pero las pueden ir adaptando también a sus realidades, a qué les funciona con sus hijos y que tal vez no les funcione. Así con eso les dejo nomás de que acordémonos siempre, los niños nacen muy maduros, no saben regularse, aprenden de nosotros, de lo que hacemos, pero también con nosotros. Entonces seamos un buen bastón para que puedan después caminar solos. Eso. Maravilloso, Daniela. Qué cosa más interesante para una mamá que yo de psicología no sé, no me manejo en todos los conceptos que tú nos has regalado hoy día, que has tenido la generosidad además de darnos tips tan prácticos, ¿no? Me surgen muchas preguntas. Yo sé que hemos estado quizás más tiempo de lo acostumbrado en estas sesiones de este ciclo, pero quizás solo para puntualizar, porque me encanta esto de conocernos, ¿no? Y de también tratar de descubrir cuál es el temperamento nuestro y de nuestros hijos. ¿Pueden haber temperamentos mezclados? Pues yo te escuchaba y decía, como que tengo cuatro niñitos en uno, ¿no? Como que percibo características de los distintos temperamentos. ¿Pueden haber, o hay siempre un dominante y otro que no lo sea? Ay, qué interesante tu pregunta. No, el temperamento es uno, ¿ya? Nosotros le damos distintas maneras, uno puede determinar qué temperamento tiene el niño, pero en realidad es una manera de funcionar que es como este rasgo que te decía, que va a mantenerse más estable durante el tiempo. Pero dentro de eso, eso es lo rígido. Es como, siempre hago esta comparación, es como ahora ya no es tanto, pero antes cuando uno tenía los anchos de banda de internet, entonces te decían, bueno, depende de tanto tráfico hay, usted va a estar más rápido o más lento. Entonces, tú tienes el temperamento que esté como ancho de banda. Tu niño siempre va a ser con tendencia, por ejemplo, a ser más tímido, ¿ya? Pero eso está dentro de un contexto. Entonces, cuando llega y está mucho más, por ejemplo, en confianza, está mucho más relajado porque es gente que conoce, que ha practicado siempre, es un almuerzo familiar, esa inhibición, ese retraimiento, ese miedo a lo nuevo va a estar mucho menos notorio. Va a ser un niño que va a poder funcionar porque no es tan rígido, ¿verdad? Y no es tan invalidante. Los temperamentos no son invalidantes, son rasgos que este niño metiendo a. Pero si a este niño desde este almuerzo familiar lo sacas y lo llevas a un colegio nuevo el primer día en otro país, ya estoy poniendo todos los extremos, este niño va a tender a reaccionar de una manera mucho más para adentro, mucho más inhibida, mucho, le va a costar más relacionarse, va a tener esa situación, ¿verdad? En cambio, hay otro niño que entre la misma circunstancia va a estar feliz conversando al segundo momento y va a decir que entretenido, esto es una oportunidad de conocer gente y aprender otro idioma. Fíjate, en los momentos de más estrés es cuando más nuestros rasgos se notan. Ahí tú podrías ver cuál es lo que Fantástico. Y respecto de estas como ideas claras y centrales que nos dabas al final, cuando tú dices yo valido la emoción, pero no la conducta, ¿no? ¿Cuánto hay en esta conducta socialmente permitida o socialmente aceptable también? O quizás hoy día, ¿no? Una comprensión distinta de la que había hace 30 años y que podría cambiar también adelante. Lo estoy pensando específicamente porque antes a los niños les decíamos, aunque tengas pena no puedes llorar. Los niñitos hombres, ¿no? Que era Ah, una forma de crianza muy dispar entre hombres y mujeres. ¿Cuánto de esa conducta también se impone desde fuera y que tal vez a lo mejor podríamos el día de mañana darnos cuenta que también en eso tenemos que cambiar como sociedad mm, para incluir, ¿no? sí. Todo tipo, por supuesto no las violentas, ¿no? Pero todo tipo de expresión también de esas emociones. Sí, sí. Lo que pasa es que la expresión también hay momentos y momentos también, y por eso es lo que hablamos es que la conducta es adaptativa para el momento y el contexto, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, y el cambio más importante como la nueva manera de mirar esto es tanto el hecho de validar perdón, las emociones
aunque sean emociones de afecto negativo, lo cual no significa que sean negativas. No es malo tener pena, ¿ya? Mm. Eso es lo que cambia, que antes era como los niños no tienen pena, los niños no lloran, pero era como los niños no pueden expresar que tienen pena. Tú puedes buscar una manera distinta, porque claro, si tú te da pena algo y te pones a llorar en medio de una reunión muy importante con que tenías que, y te desborda, pucha, tú Mm. puedes, ojalá buscar manera de decir, tengo mucha pena, hoy día voy a estar con menos energía, me pasó, y poder funcionar igual, ¿verdad? Bueno, el caso extremo obviamente en la vida que no sobrepasan, pero estoy hablando como en la emocionalidad del día a día. Entonces, ese es el cambio más importante, yo creo que de esta mirada, no es tanto de que no puedas llorar, sino que de decir, yo puedo entender que tú tengas pena, todas las emociones son válidas, pero qué hacemos con ella es lo que está mucho más contextualmente limitado. Entonces, antes los niños no podían llorar, hoy sabemos que es bueno porque también entendemos que esa conducta en ciertos momentos es adaptativa, de poder Sí. sacar tu pena, de poder expresar lo que siente, de buscar maneras que no sean disruptivas al entorno. Entonces, claro, tú tienes razón, eso también puede ir cambiando. Pero aquí Claro. lo Y que al importante es revés que, no sea sobreadaptativo, ¿no? Que obliguemos a un niño por supuesto, a no expresarlo. eso, por eso la idea es que detrás se pueda entender la emoción que hay detrás. Exacto. Estamos contigo de que esto te da pena, o sea, que se la pueda vivir, pero que le ayudemos una manera de expresarlo, no como tú dices, sobreadaptar, sino que expresarlo de una manera que pueda conseguir la ayuda o el apoyo que necesita en ese momento. Pero sí, tienes toda la Muchísimas razón, gracias, Daniela. sobreadaptado. Clarísimo. Yo, bueno, yo tenía esas últimas dos preguntas, pero creo que todas las cuestiones que también te habíamos pedido, ¿no? Que te habíamos encargado que nos pudieras compartir en esta sesión, creo que han quedado muy claras. Vuelvo a agradecerte y a nuestros amigos y amigas que están ahí escuchándonos. Los dejo invitados a la próxima semana, a la próxima sesión que tendremos de este ciclo, que probablemente va a estar tan interesante como hoy con Daniela, una nueva amiga que hemos conocido y que la felicitamos por la claridad que ha tenido en compartirnos su conocimiento. Gracias, Daniela. Te dejamos muy Gracias. invitados para la próxima, el próximo ciclo, próxima charla, que de seguro va a haber una nueva oportunidad. Muchas gracias a usted, fantástico lo que hace. Ojalá que haya quedado alguna idea nueva, algo que hayan aprendido. Yo me quedo más que feliz. Y bueno, saludo a todas las personas que están criando, acompañando en la crianza, que vamos que se puede. Muchas gracias. Aquí una alumna. También, sí, vamos todos en esto. Muy Siempre se bien. aprende. Gracias Bueno, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.